El señor Óscar Mendoza es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca, es decano del Colegio de Economistas de la región, a quien agradecemos su tiempo que nos da aquí en RCR este mediodía. Muy buenas tardes. Bueno, el análisis que tengo sobre la economía de Perú es que hemos estado en piloto automático, ¿no? Fundamentalmente, ¿cuál es la base? Nosotros teníamos una tasa de crecimiento bastante alta en la década previa, más o menos estábamos cercanos al 5%, y la década anterior estaba cercano al 7%, y el tener un crecimiento bastante pequeño en esta década, el 3% puede ser una victoria, pero no es digamos, a lo que nos está acostumbrado. Y un concepto que la ciudadanía tiene que entender es que el crecimiento económico no es de la tasa de un año, sino es cómo sostenemos ese crecimiento económico a lo largo del tiempo. Y lamentablemente en el país hemos venido creciendo cada vez menos. Esa es una de las explicaciones que elevaron la tasa de pobreza el año pasado, y que se espera no va a haber ningún cambio si es que la tasa no llega a alcanzar un 5% por lo menos. Entonces, esa es un poco la evaluación que tengo. Si bien es cierto, es optimista respecto a los años anteriores el resultado, pero si vemos una visión de largo plazo de la economía del Perú, estamos bastante rezagados, ¿no? Claro, tiene usted toda la razón. Hemos crecido, pero no lo suficiente como para bajar los índices de pobreza y para nivelarnos y poder incluso generar mayor trabajo, mayor producción, ¿no? Exacto. En realidad es un proceso normal de crecimiento en función de la estabilización ya de la inflación, que creo que esta es una de las tareas titánicas que tuvo el Banco Central. El periodo para reducir la inflación se extendió un poco más de lo que ellos habían pronosticado inicialmente, pero lo bueno es que ya está en sus cauces normales. El desempeño del país en términos de inflación también ha sido bueno en términos comparativos, pero lo que necesitamos es ponerle un poco más de fuerza y aceleración a la economía. Y hay varios aspectos que lamentablemente no se están considerando, ¿no? Uno, la sobreregulación laboral, que es una traba bastante grande para el crecimiento, y este tema tiene que ser discutido de manera profesional. Hay varios colegas economistas que tienen distintas posiciones sobre este punto, y que es importante que el país entienda que mientras regulemos solamente para una minoría, la informalidad va a seguir siendo alta en el país, y por lo tanto el proceso de crecimiento va a ser bastante lento, porque recordemos que el crecimiento fundamentalmente mide actividad formal. No hay manera de medir la actividad informal. Entonces, si tenemos una economía donde 7 de cada 10 trabajadores son informales, evidentemente el bienestar no se va a ver reflejado. Y este es un punto que está pendiente en la agenda de discusión del país desde hace más de una década, y que no está priorizado lamentablemente por nuestros congresistas, ¿no? Ahora, de ese crecimiento que se está hablando del 3%, también eso va a tener que ver, depende del contexto mundial y nacional, ¿no? Recordemos, señor Mendoza, que estamos ya en este año, iniciamos un proceso electoral, en abril se hace la convocatoria y vamos a ver cómo se puede manejar eso, ¿no? Sí, correcto. Depende de varios aspectos, pero fundamentalmente en el caso del Perú depende mucho más de nosotros que lo de afuera. ¿En qué sentido? Las economías desarrolladas, si bien es cierto, van a seguir demandando al país los bienes y servicios que normalmente se viene haciendo. El Banco Central viene reportando estadísticas de crecimiento importante de las exportaciones en los distintos rubros, tanto tradicionales como no tradicionales. La cuenta pendiente que tenemos es hacia el interior del país. Mientras no resolvamos aspectos estructurales que tienen que ver con mejorar el sistema educativo, que tienen que ver con fortalecer aquellos aspectos que son débiles, como darle mayor calificación técnica a la aprobación económicamente activa, que se tiene que ver con la sobreregulación laboral para incorporar los temas de seguridad
y salud y en los temas de previsionales a la mayoría de pobladores del país, las perspectivas del desarrollo van a ser limitadas en el largo plazo. Es por eso que en esta evaluación del cierre del 2024 y de cara al inicio del 2025, la reflexión que debemos tener como ciudadanos es cómo miramos un esfuerzo de largo aliento que permita que el crecimiento sea sostenible a tasas más grandes y para las distintas generaciones que vienen hacia adelante, ¿no? Y con respecto ya a lo que es Cajamarca, ¿qué perspectivas hay para este año? Bueno, Cajamarca tiene unas perspectivas que son muy similares a las del país. Recordemos que Cajamarca es una economía mucho más informal, 9 de cada 10 trabajadores son informales. Esta economía informal, de acuerdo a lo que estaba revisando en los últimos estudios de investigadores de la Universidad Nacional de Cajamarca, camina en una cuerda paralela a la economía formal, pero los incentivos que hay desde el gobierno, tanto el nacional, el regional como los locales, es a fortalecer esa estructura de informalidad. Hay una reducción de producción importante en la parte formal, tanto por minería, tanto por agricultura, tanto por manufactura y construcción, que preocupa de manera importante. Probablemente este año tengamos un shock importante en el tema de construcción vinculado con las labores que se están haciendo de cara al cierre de la mina de Yanacocha, pero nuevamente son choques que están vinculados a un cierre, es decir, no se van a volver a producir en adelante. Y la perspectiva es bastante preocupante porque en el tema de la minería, que es la que aporta fundamentalmente los recursos para el gasto público, la inversión pública, viene reduciéndose, ¿no? Tenemos ya de cara el cierre de la zanja, que ya está, digamos, en parte operativa el cierre. Yanacocha inicia sus actividades de cierre este año, probablemente Golfis las inicie dentro de 5 años más, lo propio Shahuindo. Entonces no es un panorama en el largo plazo muy alentador y no tenemos industrias que sustituyan, digamos, la inyección de capital que tiene la minería en Cajamarca. Toda la estrategia de diversificación ha sido mucho más discurso que otra cosa, no ha habido ningún concreto, y mucho menos se ha planteado la discusión de cuáles son los proyectos dados importantes que se necesitan fomentar para el desarrollo de la economía de Cajamarca en el largo plazo. ¿No hay proyectos nuevos entonces, señor Mendoza, para el futuro en Cajamarca? El proyecto de envergadura que tiene la minería no lo hay, solamente es probablemente ponga en construcción en 2 años más a 3 el proyecto Michiquillay, pero están cerrando compañías mineras que son similares a lo que va a tener Michiquillay, es decir, la perspectiva no es muy buena y nuevamente un año electoral donde en un departamento que es bastante susceptible al riesgo social, complicado el desarrollo de nuevos proyectos, ¿no? Se ha pisado importante, los incentivos que habían para el desarrollo industrial, como la ley de promoción de la inversión en zonas altoandinas, ya no están vigentes. Los incentivos que se tenían para el tema agrícola con la ley de promoción agrícola que se derogó hace 2 años tampoco están vigentes. Entonces hay un panorama complicado. Como le digo, en el corto plazo va a haber un choque positivo, pero nuevamente el crecimiento tenemos que plantearlo en un horizonte mayor. Y en una región que ya se acerca prácticamente a 1 de cada 2 pobladores pobres, que es bastante complicado. Claro, eso es lo que le iba a decir, ¿no? Entonces, si en esta situación Cajamarca continúa siendo una de las regiones más pobres del país, entonces la situación hay que verlo como usted lo está analizando de una manera muy preocupante, lo que se le puede venir a Cajamarca. Sí, correcto. O sea, en el largo plazo tenemos situaciones bastante complicadas. No he visto ni he escuchado a ninguna autoridad que plantee alternativas de largo plazo. Hablan de muchas cosas que no tienen un impacto real, que son más operativas y que no levantan la estrategia de inversión que debe tener la región, ¿no? Una región que viene recibiendo en promedio entre 300 y 500 millones de dólares de inversión anual, debería tener una estrategia para mantener por lo menos ese flujo de atracción de inversión en el futuro y si es posible incrementarlo, mucho mejor, porque fundamentalmente lo que ya dice la evidencia empírica en economía, por el caso de Cajamarca, que la pobreza
se reduce a través de inversión privada y no de inversión pública. Ojo, señor Mendoza, porque esta situación puede implicar, si no hay, y ya se están acabando estos proyectos mineros, cerrando, el incremento de la minería ilegal, ¿no? Esa es otra preocupación bastante importante, que no solamente es incremento de minería ilegal, sino también es incremento de la inseguridad ciudadana, ¿no? Porque claro, la minería ilegal se quiere posicionar en aquellos territorios donde ha estado la minería formal. Felizmente el marco normativo favorece a que las compañías mineras aún conserven sus propiedades por un largo tiempo, pero necesariamente se establece un incentivo para la minería ilegal. Y esos aspectos son cosas que no se discuten y que deberían estar en la agenda política, en la agenda económica y en la agenda social de todo el departamento de Cajamarca. Porque incluso se está hablando de un circuito turístico que comprendía, usted que ahora que está hablando de terrenos que pertenecen a empresas mineras, que se estaba dando incluso en zonas donde todavía pertenecen a las empresas, como la zona de Conga, ¿no? Donde estaba incluido en este circuito turístico y donde incluso hay zonas que se practica desgraciadamente la minería ilegal. Bueno, qué bueno que toque el tema de Conga, porque ese es uno de los proyectos que fue cancelado por Newmont a raíz del tema de riesgo social, y lo que hay, la presencia en Sorochuco y en las partes altas de Serendín y de Hualgayoc, es justamente minería ilegal. Y minería ilegal que se ha establecido en territorios que aún están concesionados hacia la compañía Newmont Perú, y que evidentemente el Estado no tiene la capacidad de controlar y que está afectando, y ese tema también lo viene sufriendo el caso de Pan American Silver Shahuindo en la zona de Cajabamba, y que preocupa de manera importante porque al final de cuentas esta minería de impuestos genera una situación de inseguridad ciudadana, genera condiciones de explotación y sobre todo los beneficios no pueden ser redistribuidos como se tiene con el mecanismo de canon para el caso de la minería formal. Esto requiere una discusión bastante amplia, una posición clara de las autoridades, y el marco normativo está vigente. O sea, el marco normativo de la interdicción es el que se tiene que utilizar para combatir la minería ilegal. No existe otro marco normativo, pero lamentablemente a algunas personas no les interesa poner este tema en la agenda, ¿no? Sobre todo aquellos que son opuestos a la inversión privada no hacen ninguna referencia a las actividades de minería ilegal que hay en el departamento. Y además también hay una parte muy importante que es complicada, que es la zona de San Ignacio, en la frontera con el Ecuador, de una actividad bastante fuerte de minería ilegal con invasión de ciudadanos ecuatorianos que afectan solamente la soberanía, también afectan la depredación de los recursos naturales en esa zona de San Ignacio. Es un tema que tienen que ver las autoridades, esta advertencia, porque eso después trae situaciones que complican a la región, más inseguridad ciudadana, viene nuevamente las tratas de personas, la delincuencia y el crimen organizado, ¿no? Están ya advertidos, y es un trabajo pues que nosotros comentábamos la otra vez con el representante del Ministerio Público en Cajamarca, y nos decía pues que ellos tampoco podían hacer el trabajo por falta de presupuesto y por falta del personal, imagínense. Sí, ese es un tema complicado, pero nuevamente, si es que uno tiene una estrategia que busca el favorecimiento de las actividades formales, nosotros deberíamos buscar cómo desde la minería formal se pueden aprovechar estos recursos con la protección del ambiente correspondiente. Y estas discusiones no se están planteando, porque cuando va una empresa formal, toma posesión de las propiedades, busca velar la seguridad de esas propiedades y sobre todo evitar la presencia de mineros ilegales. Esto ha funcionado en Cajamarca de manera importante, en otros sitios del país también, y creo que tenemos que reflexionar en las acciones. Yo creo que la interdicción, la sanción a través del Ministerio Público y demás son complementarias para tener una tarea de promoción de inversión. ¿Por qué razón? Porque si no, vamos a tener limitaciones. El Estado ha demostrado que no es capaz de llegar a todos lugares ni de proteger a todos. Pero el incentivo de la actividad privada ayuda de una manera importante a generar estas protecciones.
Bien, mucho trabajo por hacer en Cajamarca. Muchas gracias, señor Óscar Mendoza, es presidente de la Cámara de Comercio y Producción de Cajamarca y es decano del Colegio de Economistas. Un abrazo, muchas gracias. Muchas gracias, que tengan un buen día.